La palabra de Dios se forma por la revelación de la misma palabra en nosotros cuando conocemos cómo es Dios, cómo habla Dios, cómo se comporta Dios, qué cosas quiere Dios y cómo Dios desea que nosotros nos comportemos y cómo Dios desea usarnos a cada uno de nosotros. También cuando conocemos las promesas del Señor, sabemos lo que Dios quiere hacer. Y sabemos cómo Dios quiere hacer las cosas. Y cuando nosotros sabemos cómo Dios quiere hacer las cosas y conocemos qué Dios quiere hacer, nosotros cuando estamos dirigidos por el Espíritu de Dios podemos procesar en fe la obra de Dios. Ahí es donde está el grande secreto. Voy a volver a leer ese verso. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe proviene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Así es que se deposita la fe en nuestro espíritu. Cuando la meditamos, cuando la analizamos, cuando la escudriñamos, cuando la recibimos y la aceptamos y la depositamos en nuestro corazón, que es lo mismo que decir, la depositamos en nuestro espíritu. Lo correcto es que nuestro espíritu actúe dirigido por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. De esta forma actuamos en fe. Aquí está la clave. Aquí empieza la enseñanza. Muchas veces la gente quiere orar por un enfermo. Le dijeron, ora, mira que está enfermo fulano de tal, vamos allá a orar por él. Bueno, todo eso es muy bueno. Pero usted no puede ir a orar y orar por voluntad propia porque usted no es quien sana. ¿Entendió eso? Esa es la clave. Nos movemos apresuradamente y decimos, sé sano, sé sano, sé sano, sé sano y lo gritamos 20 veces y no se sana. Porque no esperamos el momento de Dios, porque no esperamos cuando Dios dijo, ora ahora, porque no esperamos, quizás Dios nos quiso decir, tienes que enseñarle esto primero. Está en un proceso y tiene que aprender tales cosas primero. Está en un proceso que necesita aumentar su fe, necesita conocer qué es lo que yo quiero hacer con él. Para entonces yo obrar. Dios es quien decide cuándo es que se va a obrar el milagro. Y la mayor parte de las veces el pueblo de Dios se mueve sin esperar el momento de Dios. Ahí es donde está la clave. No podemos actuar por decisión propia, aunque sea algo bueno, que queremos algo bueno, que queremos que se sane. Nosotros no sanamos a nadie. Por eso la Biblia nos enseña que con un poquito de fe, con un poquito de conocimiento de la palabra de Dios, ¿vieron? Con un poquito de fe, con un poquito de conocimiento de la palabra de Dios, con un poquito de conocimiento de que Dios quiere hacer el bien, de que Dios quiere ayudarnos, de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Con un poquito de fe, nosotros sabemos que se puede sanar. ¿Cuándo se puede sanar? Cuando Dios diga. Nosotros no somos los que sanamos. Ni nosotros mandamos a Dios tampoco. Usted puede estar pensando, sí, pero yo oro y Dios sabe que yo voy de buena voluntad y ahí Dios me contesta. Dios puede hacerlo si quiere, pero es si quiere. Pero si usted está esperando el momento de Dios, usted logra que la persona sea sana, porque no es usted quien sana, es Dios. Y para que la persona esté y reciba la sanidad, Dios tiene que sanarlo. No es la intención de usted. Usted puede tener la buena intención, pero Dios es quien sana. No crea que usted va a lograr siempre lo que se propone sin la presencia de Dios. Usted puede que ore sin haber esperado por Dios y Dios sanó, porque Dios deseaba sanar. Pero lo correcto es que esperemos el aviso de Dios, el toque del Espíritu Santo en el momento apropiado para que la persona sea sanada. Y no hay que estar ahí, sé sano, sé sano, sé sano, sé sano, Dios mío, sé sano, sé. Usted le pone las manos encima en el nombre de Jesús. Recibe la sanidad. Y la recibe, porque es Dios quien lo hace. El pueblo de Dios necesita aprender cómo funciona la fe.
La fe no es que nos volvemos locos y vamos rápido allí. ¡Wow! ¡Vamos! Y nada más que usted va a hacer así. Usted lo sabe, la mayor parte de las veces no ocurren los milagros. La iglesia del Señor está carente de realizar milagros. Se los estoy enseñando cómo es que ocurren los milagros. La prueba la tienen ustedes en su diario vivir. Ustedes conocen cómo está ocurriendo la obra de Dios, cómo está manifestándose los milagros en medio del pueblo de Dios. Mucho se ora y poco ocurre. ¿Por qué? Porque no esperamos el momento de Dios. Lo correcto es que nuestro espíritu actúe dirigido por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. De esta forma actuamos en fe y solamente de esta forma la fe se manifiesta como milagro de Dios, que es quien hace la obra.